Buenas tardes. En minutos más comenzaremos con este encuentro de diálogos sobre las ideas que viene desarrollando el doctor Rubén Pesci acerca de la inteligencia del bien común. Para aquellos que no lo conocen, Rubén Pesci es arquitecto por formación y ambientalista por vocación. Es un referente en la temática ambiental de América Latina, ya que ha desarrollado una postura innovadora sobre sustentabilidad y planificación ambiental. Es doctor en Regeneración Urbana y Sustentabilidad por la Universidad Politécnica de Madrid. Es presidente de la Fundación CEPA y presidente honorario de FLACAM, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, Cátedra UNESCO, Red UNITWIN para el Desarrollo Sustentable. Lo acompañará como entrevistadora invitada María de los Ángeles Ropaldo. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en orientación cognitiva y en trastornos de ansiedad por la Universidad Maimónides. Es coach organizacional con certificación internacional. También es diplomada en recursos humanos por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ahora sí, los dejamos con la licenciada María de los Ángeles Ropaldo. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este ciclo de diálogos en donde desarrollaremos un concepto muy interesante y que nos va a compartir el arquitecto Rubén Pesci acerca de la inteligencia del bien común. Si pensamos la realidad como una construcción activa que los seres humanos hacemos, en donde hay creencias, teorías, interpretaciones, modos de observar la realidad, y la unimos al contexto, vamos a poder darnos cuenta que hay muchos interrogantes acerca de cómo va a continuar la construcción de la humanidad. Em, Creo que estamos frente a la posibilidad del nacimiento de una normalidad diferente. Parece ser que todo esto que atravesamos nos ha llevado a percibir que la ciencia no siempre puede responder a todos los problemas. Y esta coyuntura también nos pone frente a la decisión de ver si valorizamos solamente lo individual o hacemos un giro y se valoriza también lo social por sobre lo individual. La pregunta es, ¿tenemos inteligencia para buscar el bien común? ¿O seguiremos perpetuando los egoísmos y sectorialismos del presente? Parte de este interrogante, con muchas otras ideas y conceptos, son las que vamos a ir navegando de la mano de el arquitecto Rubén Pesci. Los invito a que nos acompañen en este ciclo de conversaciones donde hablaremos sobre la inteligencia del bien común, pensando a la inteligencia no solo como conocimiento, sino como saber hacer, saber elegir. Gracias por estar allí y por acompañarnos. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Lo mismo Bueno, vos, Kenty. ay, gracias. Yo agradecida de esta invitación para que juntos podamos tener estos encuentros y conversar acerca de esta idea que has trabajado, de esta idea que has desarrollado, y espero, bueno, poder acompañarte y que podamos llegar a las personas y que puedas realmente nutrirnos con esto que has trabajado. Y bueno, acerca de este concepto que es la inteligencia del bien común, me gustaría preguntarte cómo surgió, cómo se te ocurrió. Bueno, primero encantado de estar con vos, Ángeles, y Gracias. claro que te he invitado porque sos una persona que ya viene dialogando conmigo muy bien de hace bastante tiempo, nos complementamos, nos enriquecemos. Entonces, en esta idea difícil, profunda de la inteligencia del bien común, que ahora voy a referirme a ella, me pareció que vos tenías que ser un compañero de ruta muy importante en estos diálogos para la inteligencia del bien común. Ahí apareció la palabra diálogos, interesante, la dejo tirada.
Sí, sí. La dejo tirada. Mirá, en mi caso son ya 50 años, 55 años diría, de trabajo profundo alrededor de lo que en un momento dado llamábamos ambiente, Ujú. arquitectura y ambiente, urbanismo, ciudad, etcétera, hasta ir llegando a grandes actuaciones, de grandes experiencias, de, de contextos enteros, de regiones enteras, donde afrontábamos los problemas, en definitiva, de la búsqueda de la calidad de vida. Y nos hemos ido encontrando con mil peripecias en el camino. Gobernantes que primero dicen que sí, después dicen que no. O, pero lo que es peor, gobernantes que no dicen nada y después te enterás que nunca usaron el concepto. Estamos todos los días dialogando alrededor del AMBA, que fue un concepto que yo fundé, refiriéndome al área metropolitana de Buenos Aires, concretamente 19 partidos en aquel momento, y que hoy está en el máximo, yo diría, de popularidad, porque allí suceden cosas gravísimas, cosas que ya hicieron historia en nuestro queridísimo país. Ujú. Entonces todo eso empieza a hervir, empieza a hervir, empieza a sacar borbotones de algo que quiere como explotar. No quiero que explote, quiero que salga una buena sopa en todo caso, hirviendo los condimentos necesarios para ver que estamos dominados por el egoísmo individual, Mm. que se fue construyendo hace 3 siglos, y lo hago breve, tendremos tiempo de irlo desarrollando. La idea de que la evolución tiene que marcarnos la libertad por sobre todas las otras condiciones, y esta libertad se entiende como que tengo derecho a todo lo que el mundo me pueda ofrecer. El mundo es una cosa que puedo explotar para mi bien, y esto se traduce en los bosques de la Amazonia, se traduce en los mares y en los océanos, se traduce en las tierras alrededor de las grandes ciudades, se traduce en todo lo que está sucediendo Ujú. y donde aparece el cambio climático como un factor que abordaremos especialmente, para alentar que los seres humanos aprovechen las cualidades de la Tierra para beneficio individual. Y de esto se crea una inteligencia fastuosa, fastuosa, fastuosa. Todo lo que veníamos pensando los humanos y las humanas empieza a volcarse para ese beneficio individual. Y yo me doy cuenta que mientras predomine la búsqueda del beneficio individual, no hay sustentabilidad posible, no hay armonía posible. Claro, entendiendo entonces todo este contexto, ¿cómo pensaste o desde dónde arrancaste o cuál es la base desde donde tomás el concepto de inteligencia? Cuando vos hablas de inteligencia, después pasamos al bien común, ¿sí? Porque marcaste muy bien este contexto que ya orienta hacia dónde, porque estás hablando de lo individual y de este mal uso, pero ¿desde qué concepto de inteligencia partís, Rubén? Porque en todos estos años de exploración intelectual, práctica, haciendo cosas muy concretas como hacen los buenos arquitectos también, ¿no? Que soy arquitecto en el fondo y en el frente. Somos constructores de la realidad. Pero esa Ujú. construcción de la realidad la hemos ido abandonando, perdiendo nuestra cualidad de hacedores de la, de la ocupación de la tierra, en pos de ciertos intereses dominantes. Entonces, ¿yo qué pienso? ¿Estamos dominados por el diablo, por la maldad? Como lo plantearía quizás acá Dante Alighieri si estuviera reescribiendo la Divina Comedia en este momento. ¿Se trata de malos y buenos? ¿Se trata de inteligentes y estúpidos? Yo creo que se trata de personas que no han desarrollado la inteligencia del bien común y han desarrollado exuberantemente la inteligencia del bien individual. Claro, esto retrae a cosas mucho más profundas que la ideología de hoy, que la maldad de aquel, que la bondad del otro. Lleva a replantearse la condición humana. La condición humana está ahí para ponerle un zapatito pequeño a las niñas japonesas para que su pie no crezca y parezcan tan elegantes y tan sutiles. No.
creemos verdaderamente en la libertad, en el crecimiento, en la democracia, en los derechos de cada uno. Pero ¿con qué inteligencia los abordamos? ¿Sabemos de esas cosas? Ujú. ¿Sabemos manejar prudentemente en nuestras ciudades? ¿Es necesario que tengamos autos y muchos autos porque alguien dispuso que las cosas se podían estar lejos? ¿Es necesario que plantemos especies arbóreas exógenas que después nos traen consecuentemente pestes o deterioros del sistema en su conjunto? ¿Porque preferimos que nuestro jardín pampeano se parezca a un jardín inglés? ¿Y quién nos enseñó toda esa inteligencia para nuestro propio egoísmo? ¿Y quién nos dejó de enseñar la inteligencia del bien común? Ahí viene el problema. Porque la inteligencia, horadando en esto, vos me ayudaste también, buscando. Inteligencia no quiere saber, no quiere decir acumular mucho conocimiento. Tal La cual. inteligencia quiere decir saber hacer, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que te escuchaba y el concepto de inteligencia es intelligere, elegir entre, ¿sí? Y esto de saber elegir. Yo te escuchaba esto que contabas y digo, wow, hemos perdido esa capacidad de saber elegir, ¿verdad? Esto es lo que vos planteás. De Y saber, en el bien común. sí, claro, 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 de saber elegir algo que no solo nos beneficia a nosotros, al costo de si daña a los demás, sino elegir algo tan promisorio que nos ayuda en conjunto. Eso es el bien común. Ujú, Hay mil definiciones y todas van a parar allí. El bien común alude a estar conjuntos, o sea, sociedad, no solo individuos, propiciar la mayor armonía posible entre esos juntos, porque si no se producen los impactos negativos que son siempre dañosos, y aparece entonces la temática del riesgo, la temática de los impactos, la temática tan declamada hoy de las Naciones Unidas como la que hemos llevado a producir por el cambio climático. Entonces, ordenamos nuestra inteligencia, el saber hacer, para un bien común o para un bien individual. Ahí comienza el drama. claro, eso es lo que te iba a preguntar, Rubén. ¿Cómo pensás entonces en lo que es aplicable a nivel de lo que es la sociedad, esto de la inteligencia del bien común? En la práctica, ¿cómo se puede aplicar? ¿Cómo podemos comprender ese concepto? Bueno, en todas las cosas, cada vez estoy más convencido y más imbuido que hasta en la más mínima cosa. Mirá, hacemos puertas, pero resulta que ahora hemos aprendido que hay que dejar puertas abiertas para que ventile bien y la pandemia la podamos ir controlando por la ventilación. Pues hemos hecho décadas de arquitectura sin posibilidad de abrir ventanas, con ventanas selladas, limitando nuestro control al aire acondicionado. Un ejemplo de hoy y práctico. Nuestra arquitectura tiene que poder abrir las ventanas. Otro ejemplo práctico, voy desde lo práctico. Nuestras casas tienen que poder convivir con las casas de al lado, porque somos parientes, tenemos que tener amigos. El de al lado me puede salvar si yo me caí y no tengo nadie que me levante. Pero en cambio hemos desarrollado la inteligencia de la medianera, jurídicamente muy, muy defendida, para que cada uno esté encerrado en sus límites. Fíjate qué fácil. En la alimentación, en cualquier elemento de alimentación, qué fácil es ir a comprar comida hecha para nuestra época en que esposas y esposos todos tienen, o parejas masculinas y femeninas, todos tienen mucho que hacer. En cambio, puedo ir a comprar en un negocio. Ahora yo me garantizo que ese negocio me cocina sano. O estoy Sí, comiendo demasiadas. ¿Te das cuenta? Está hasta en los mínimos hechos de la vida cotidiana. al escucharte, Rubén, vos mencionabas la medianera, las ventanas selladas, y bueno, medianera remite a muchos años atrás. O sea, hemos ido perdiendo esta capacidad de ver lo común a lo largo de los años. Claro, ¿Entiendo bien?
Claro, y deformando, no, y deformando los grandes lenguajes que creó la humanidad. Uno de los más grandes lenguajes es la justicia y el derecho. Está Ujú. codificado, se rige por Constitución. Ojo, no nos metamos en la Constitución, con toda razón, ¿no es cierto? Hemos pactado un bien común a través de la Constitución. Esto lo empezaron a hacer los romanos de manera estupenda, creando el derecho. Ujú. Creando el derecho. Bien, pero junto con la noción de propiedad privada, es decir, que a mí me garantiza que en algún lugar del mundo yo puedo morir, también los romanos desarrollaron la república con los intereses difusos, los intereses de la cosa pública. Ujú. Y entonces desarrollaron la idea de un Estado democrático y participativo, desarrollaron la idea de una justicia, desarrollaron la idea de una legislación, de los legisladores que nos representan. Entonces, la medianera estaba perfectamente acotada en sus límites restrictivos por la presencia de una ley provincial, de una ley nacional, de un derecho común, el derecho público, que pone freno a la dominancia absoluta del derecho privado. Mirá dónde estamos. Estamos cuestionando la justicia y el derecho. Entonces, el derecho para proteger el interés privado es tremendo, tremendo. Un ejemplo simpático es el tema de que para que Vudú siga criando a sus pequeños hijos, lo dejan salir de la cárcel y ir a su casa. Es un ejemplo clarísimo de una interpretación individual de la justicia. Ujú. Ahora, el derecho público de todos, de que los que hemos juzgado que han hecho alguna cosa mal se mantengan y estén custodiados por la justicia, recluidos convenientemente, ese se le pasa por encima. La transgresión del derecho de todos por el derecho individual. Fíjate dónde estamos. Estamos yendo Ujú. a la raíz de las cosas. Después, más adelante, te invito a que hagamos charlas, ya las hemos charlado, ya las hemos dialogado, no le ocultamos nada a quienes nos escuchan. Tenemos un repertorio amplio, señores, y también invitados que pueden ser muy interesantes, para profundizar una por una todas estas cosas, en materia de derecho, en materia de salud, en materia de hábitat, en materia de transportes, en fin, cualquiera de los grandes temas. Pero si los medimos desde la vara del interés individual, nos dan respuestas que no pueden evitar el cambio climático. Nos dan respuestas extremas, mineras se dice ahora, extractivas, que Ujú. no conservan, sino que extraen. Vos mencionaste hoy al principio esta idea de lo sustentable, ¿verdad? ¿Mm? Sí, Eh, sí, sí, sí. Entiendo que sería interesante que cuentes cómo pensás esto en relación a la inteligencia del bien común, a esto de pensar el bien común. Claro, porque ya desde hace 4, 5 décadas, el tema del medio ambiente primero y después del ambiente empezó a tomar eco en el mundo entero por reclamos de organizaciones no gubernamentales, por reclamos de gobiernos eh, muy, muy evolucionados y muy imbuidos por la preocupación de una democracia verdadera. Empezaron a surgir por los científicos que fueron descubriendo más y más y más cosas. En este sentido, la noción de ecología fue fundamental, que muchos no comprenden todavía o no saben todavía que ecología no es naturaleza. Ecología es el saber de la tierra, el Ujú. logos de la eco. Y el saber de la tierra tenía un agujero brutal por esta misma línea del individualismo, que era lo que está entre las cosas. Yo puedo tener bien A, puedo tener bien B y puedo tener muy mal lo que hay entre A y B. Correcto. Y si pensamos en el cuerpo humano, esto viene todo a la luz. Si tengo mal los Ujú. nervios, si tengo mal el cerebro, todo se cae, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Absolutamente. Entonces, estamos pasando, hace ya casi 2 siglos, de una anatomía con la cual Leonardo da Vinci no sabía cómo salir, cortaba los pedazos de los muertos para ver si entendía cómo funcionaba, a una, sí, fisiología ya muy desarrollada desde hace 2 siglos, la medicina ya sabe que está todo interrelacionado y demás, a una explicación de las relaciones más que de las cosas. Esto es fantástico. Las cosas son por las relaciones.
una pareja no existe o no tiene sentido o va a tener lleno de problemas si la relación entre los dos no es beneficiosa. No importa que este sea buenísimo, que este sea muy bonito, además, y bonito y bueno, si entre los dos no se entienden y se repelen, no hay pareja. Correcto. O sea que esto del bien común, ya podemos empezar a pensar en lo que es la integración, en lo que es una mirada más holística, más Y ahí llegamos, integrada, relacional. y ahí llegamos a la sustentabilidad. Cuando en el 87, 1987, una gran comisión mundial se ocupa de entender este fenómeno, que estaban ya creciendo con impactos brutales también, se llega a la idea de la sustentabilidad. La sustentabilidad es una definición del bien común. Si las cosas son sustentables, naturalmente se vuelven comunes para todos. Y entonces no se puede comer demasiado de una cosa, no se puede agotar el recurso de la otra, no se puede destruir la historia, no se puede, y en cambio se puede ¿qué? Concertar, articular, equilibrar, medir. Haciendo estos nuevos verbos, que son ya el principio de la nueva inteligencia, ya hice una pequeña aperturita a esa pregunta importantísima, fundamental en nuestro ciclo, haciendo esas nuevas, usando esos nuevos verbos, preguntándose esas nuevas frases elucubradas alrededor de estas articulaciones, ya estamos atendiendo la preocupación, no solo mía, sino la de al lado. Voy a hacerte una pregunta, o ya estamos como encaminados en esta ebullición de ideas. ¿Para qué pensaste este concepto? Porque hemos hablado un poco del por qué, yendo y viniendo, llegamos hasta Roma, pero digo, ¿para qué pensaste este concepto? Todo concepto nuevo, todo concepto que se desarrolla tiene un para qué. Contame tu para qué, por favor, Rubén. Para hacer que la sustentabilidad planteada por las Naciones Unidas hace 45 años pueda aproximarse a alguna realidad. Podemos tomar cualquier concepto. Tiene mucho que ver con ir a las causas y no solamente a los efectos. Si yo tengo inundaciones en nuestra querida ciudad de La Plata, tengo que ver de dónde viene el agua que me sorprendió. No basta con poner bolsas para pararla ese día, porque va a volver, y va a volver, y va a volver. No basta que yo me mude a un lugar más alto, porque hay otros que quedaron en el lugar bajo. Correcto. Entonces, ¿el para qué? Para una vocación de servicio, como es que es la que da origen a la sociedad hace miles de años. ¿Para qué lo juntamos? Para intercambiarnos nuestros bienes y servicios. Entonces esto nos permite tener un médico, nos permite tener un abogado, un ingeniero, un arquitecto, una psicóloga, un vendedor de fruta. Todos nos juntamos para intercambiarnos lo que nadie podría hacer por sí mismo y con eso armamos la ciudad, que es el germen de la sociedad. Esto se va deformando con el tiempo, porque alguien descubre que si él se apodera de toda la comercialización de fruta, es el que tiene la mayor ganancia. Y para obtener la mayor ganancia, que es el fin, no le importa si trae la fruta de Paraguay o del entorno de su ciudad. Y al decidir traerla del Paraguay porque es la más barata, que a él le va a dar más beneficios, genera un impacto increíble en Paraguay, que hasta puede ser positivo, y genera una derrota de los horticultores de la ciudad. Termina teniendo una crisis social fenomenal. Esto es ver articulaciones, esto es ver el conjunto. Esta es la nueva inteligencia, que no mira solo a la cosa, sino al sistema en que la cosa está. O sea que sería transformar, y me sumo a esto, a lo que dijiste al principio de somos constructores activos de la realidad, ¿sí? Yo creo que las personas, cada uno de nosotros tiene, es cierto, su propia realidad, pero como sociedad también. O sea, la sociedad es lo que construimos de ella. Yo veo que acá hay conceptos absolutamente interrelacionados, ¿no? Hablabas de las viviendas en lo alto, las viviendas en lo bajo, el comercio, lo que se genera como cultivo de la zona, ¿no? Que también
Muchas veces Es, esto queda arrasado. es totalmente prioritario. En este momento en La Plata, no tenemos por qué negar que estamos haciendo esto desde La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, aunque como fruto de 50 años de experiencia en toda Latinoamérica y en buena parte de Europa. Experiencias no solo mías, sino que hemos compartido muchísimos. Una de las virtudes de Argentina es haber tenido, junto con la mirada local, la mirada mundial. Y esta articulación de mundo local, mundo sitio, mundo yo, es la articulación que nos permite ser parte de una sociedad. Si yo me encierro mucho y defiendo solo algunos, porque considero débiles, y me olvido de los otros empiezan también a debilitarse porque no forman parte de un diálogo integral. Entonces también ahí en la propia Muy concepción de la, interesante. claro, en la propia concepción de la sociedad y de la asistencia social, tenemos que simplemente ir un poco a la literatura para darnos cuenta que por ahí necesita mucho más asistencia un poderoso pero alienado de su poder que un pobre que quizás no tiene mucho acceso a la comida pero que ha mantenido su identidad y su ética. ¿Qué palabras? Identidad y ética. Totalmente ligadas a esto, ¿no? Del bien común y de la inteligencia, de saber elegir. Porque aquí llegamos a tus preguntas iniciales. Bien, muchísimos están de acuerdo en el bien común. Es una expresión que ya está en la calle, por decir, en muchísimos programas de televisión. Pero después se utiliza ese bien común para hacer cosas que no tienen nada de inteligencia del bien común. Nada. Y desde ya te puedo poner 1000 ejemplos. Yo puedo ponderar las bicicletas y por lo tanto las bicisendas. Muy bien. Qué bueno, volvemos a un transporte que no contamina, que no consume recursos agotables, que no hace ruido. Bien, pero primero, ¿es para todos? No, está muy limitada a determinadas clases etarias y de salud. ¿Qué hago con los otros? Segundo, las ciudades no han sido diseñadas con sendas especiales para bicicleta. ¿Cómo las voy transformando? Porque puedo, para mejorar la bicicleta, trabar el tránsito automotor. Esta mirada de las causas y efectos en forma simultánea y no en el desprejuicio de decir, bueno, a mí no me importa, a mí me hablaron de bicisendas, yo me ocupo de bicisendas. Estoy curando un delincuente. No, tengo que curarlo. Evidentemente, si hirió no sé cuánto, tengo que curarlo. Pero no para que vuelva a delinquir. En mi curación, tengo que ayudarlo y recomendarlo que tenga una contención psicológica, que tenga una contención familiar. Una red. Una red. La red es una de esas palabras de la nueva inteligencia. Tal cual. Y vamos a eso, que es muy interesante para nuestro público amplio. Ojalá haya muchos jóvenes y personas que no estén en estos temas, pero estos temas mirados como los queremos mirar acá son para todos. A ver, resulta de que las redes permiten conectar lo diverso. Primer beneficio. Segundo beneficio, multiplican la información y la intentan transformar en comunicación. La red dialoga. La red rompe los circuitos burocráticos. Puedo escuchar a otra hora, puedo participar en otro lugar. La red. Pero claro, atención, si la red es para producir grandes aglomeraciones, por ejemplo, en este momento no podemos, por la pandemia. Si la red es para producir un uso cerrado de los espacios, y no, estamos ignorando el hábitat. Si la red nos lleva a repensar todo sin tener en cuenta un nuevo lenguaje de comunicación, también, como en estos momentos se asiste, es peligrosa. Y esto lo dicen los principales creadores de la informática. Entonces, bueno, ¿ves? Con estos ejemplos que van saliendo y tus preguntas o tus intervenciones a mí me ayudan mucho, vamos viendo que el replanteo es integral, mis amigos. Absolutamente. Integral. Sin perder de vista esto que mencionabas de hacernos cargo de que somos constructores activos.
permanentemente. Si vos pudieras, como para cerrar la idea de hoy, ¿qué definición de inteligencia del bien común podrías expresar como para decir, esto es mi idea del bien común? Hay una que recuerdo que me dijo mi maestro Sergio Loz hace 50 años. La vinculó a ética, pero es más que ética, es más que ética. Es ética, es estética, es racionalismo positivo, coherente, es armonía. No hacer hoy algo de lo cual mañana te puedas arrepentir por no haber pensado para quién y cómo iba ese hacer. Entonces aquí, en esta definición que retomo en este momento, me acordé en este momento, hay cosas muy interesantes. Primero el hacer, parte de la base que somos constructores, fíjate lo que vos decías. No somos observadores. Y muchos en este momento, y mucho millennial, y mucho joven, y mucho viejo también, ya resignado a que ya no puede aportar más nada, han dejado de hacer. Y todo lo que yo estoy diciendo se puede definir como la inteligencia del saber hacer. Bien. No En del pos del saber. bien común. Pero lo fundamental es que sea en pos del bien común. Esto me lo dijo Ernesto Sábato una vez. A saber hacer en pos del bien común. Es algo así como comer alegremente en un parque y dejar todos los residuos en el parque. Es algo así Excelente. como matar impunemente a cualquier bichito que anda por mi jardín, porque me molesta cuando que son parte de una cadena trófica, de una cadena alimentaria esencial. Es Esto empezar, a ver, es como, si según entiendo, es un saber hacer, pero que contempla la integridad. Esa mirada holística que se ha perdido en pos de una mirada muy individualista. Claro, porque el individuo, alentado por el racionalismo positivista, por la ciencia racionalista, digamos algunas palabras duras hay que decir de vez en cuando, esto es un proceso que se gestó desde la reforma de la Iglesia Católica, introduciendo fuertemente la noción de materialismo, introduciendo fuertemente la noción de familia, introduciendo fuertemente el nacionalismo, y de ahí viene aquello que algunos creían que era un valor, como era nación, patria y familia, ¿no? Nación, patria y familia. No, era, sí, muchos lo usaron los militares en la dictadura, ¿no? Bueno, parecido a nación, patria y familia. Nación, patria, familia. Era así nomás. Sí. Esto supone una sociedad de individuos que algunos burócratas colectivizan y llevan a los mundos terribles anticipados por los grandes escritores del siglo XIX y XX. Esos grandes escritores que nos muestran en películas magníficas, ¿no? Que los han retomado. Una gran pantalla de televisión que nos dice todo lo que tenemos que hacer. Ojo que estamos cerca de eso. Y muy atractiva y nos vende atractivamente todo. Pero no nos prevé los males que tenemos que tener. No nos prevé que hay otras variables. No nos ofrece un mundo abierto, nos ofrece un mundo cerrado por el productivismo y el consumismo. Bueno, la verdad, muy interesante y todo un desafío. Es un concepto para pensar. Las bases, como vos decías, las raíces, a mí me suena a raíces, ¿no? Esto de mirar desde ese lugar. Vos comentabas recién esto de no somos observadores. En algún punto somos observadores porque interpretamos la realidad, pero la realidad es la construcción que hacemos de ella, individualmente y socialmente, ¿no? Así que me parece súper interesante, yo estoy muy, muy feliz de poder acompañarte en ir desarrollando estas ideas que, bueno, estás creando y que yo creo que van a ser muy, muy buenas para el bien común. Vos sabés que mi último libro se llama Dibujar el Mundo, y que lo estamos presentando ya, ¿no es cierto? Pensé mucho en esto, está teniendo muchísimo éxito, más que el libro, la expresión. Si nosotros renunciamos a dibujar el mundo, como lo hacen los niños lo primero que hacen es dibujan el mundo.
La casita, los arbolitos, papá, mamá, el perrito, el río que pasa. Incluso imaginan siempre mundos ideales, el mundo que les parece más sensato para vivir. Si nosotros renunciamos, si la sociedad, si la humanidad renuncia a dibujar el mundo, todos juntos, articuladamente, para que yo me dibujo solamente mi casa, vos dibujate la tuya, a mí no me interesa. No sé quién dibuja el hospital, no sé quién dibuja, aparece el Estado va a dibujar el hospital. El mundo va perdiendo una lengua común, un espíritu común. Delegamos en los poderes máximos que nos regulen, que nos protocolicen y que nos digan lo que tenemos que hacer. Y eso, salvo situaciones de extrema urgencia, tiene que ser mediado por la intensa colaboración participativa de todos los grupos, de todas las sociedades, de todas las redes. Y ahí vamos a volver a tener una sociedad inclusiva y convergente, no divergente, la grieta, ¿no? Convergente y no divergente. Así que de eso... Me quedo con estas ideas para nuestro próximo encuentro que me parecen excelentes, ¿no? Hablar de inclusión, de convergencia, de transformación, de bien común, y no solamente desde lo que es conocimiento, sino de cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Esto me parece que es lo interesante. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, ojalá les parezca así también a nuestros escuchas, ¿no? Bueno, un placer compartir este espacio y gracias por toda esta sabiduría, gracias por esta apertura y vamos a seguir en nuestros encuentros profundizando estas ideas. Muchas gracias a vos y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.